¿Sabes cuál es la vibración más poderosa del lenguaje hebreo cuando se trata de sintonizar con la abundancia? No me refiero a una plegaria convencional ni a un rezo litúrgico que escuches en la sinagoga. Hablo de una frecuencia específica, contenida en una palabra de 7 letras que las estirpes de nuestra tradición han custodiado por siglos para activar un flujo de prosperidad que la mayoría ni siquiera puede concebir. Hoy voy a revelarte exactamente cuál es esa palabra y a la forma correcta de trazar sus caracteres y el lugar preciso donde debe residir en tu billetera para que la energía de la multiplicación comience a manifestarse en menos de 72 horas. He dedicado más de 4 décadas al estudio de los textos sagrados del Talmud y la profundidad de la Cábala. Mi abuelo fue un sabio en Jerusalén y su padre, antes que él, enseñó estas verdades en las comunidades de Polonia. Y este saber ha fluido por las venas de mi familia durante 7 generaciones, y puedo asegurarte que lo que estás a punto de recibir no está en los estantes de ninguna librería comercial. No lo escucharás en seminarios de autoayuda ni en sesiones de planificación financiera convencional. Es un conocimiento reservado, transmitido de sabio a sabio y de padres a hijos durante más de 3000 años. He decidido que este secreto es demasiado vital para permanecer en la sombra. El mundo atraviesa una fractura profunda. Solo en las últimas semanas hemos visto cómo la inflación sacude los cimientos de las economías globales. Hemos presenciado despidos masivos en las corporaciones más grandes y familias enteras perdiendo el fruto de su esfuerzo de la noche a la mañana. Los mercados han experimentado una turbulencia que ha enviado ondas de choque a través de los centros financieros, y millones de personas comunes están sintiendo esa presión en su día a día. Los precios escalan. Los salarios permanecen estáticos y el ciudadano promedio se siente asfixiado desde todas las direcciones. Pero aquí reside la verdad que nadie en el sistema financiero convencional se atreve a revelarte. El dinero posee una dimensión espiritual. Si ignoras esa faceta, ninguna cantidad de presupuestos, inversiones o esfuerzo físico será suficiente. El secreto que voy a confiarte en unos instantes es tan potente que he sido testigo de personas que pasaron de la desesperación absoluta a recibir bendiciones inesperadas en menos de una semana. No hablamos de meses o años, sino de días. Sin embargo, es imperativo que sigas este video en su totalidad. Si omites un solo detalle, especialmente la advertencia que daré hacia el final, el proceso no se activará. De hecho, podría ser contraproducente. Y lo que aprenderás hoy podría ser el hallazgo financiero más trascendental de tu existencia. Permíteme transportarte al momento donde todo comenzó para mí. Tenía 14 años. Era la noche posterior a Yom Kippur, el día más sagrado de nuestro calendario. Mi abuelo me llamó a su despacho. Aún puedo evocar aquel aroma a libros antiguos y cera de velas. Él custodiaba un diario encuadernado en cuero bajo llave, y esa noche, por primera vez, lo abrió ante mis ojos, y me miró fijamente y pronunció una frase que quedó grabada en mi alma. La palabra que trazas determina el mundo en el que habitas. A esa edad no comprendía su alcance, pero entonces me mostró páginas llenas de caracteres hebreos, cada uno con anotaciones sobre sus propiedades espirituales y su conexión con el árbol de la vida de la Cábala. Me explicó que los antiguos sabios dominaban algo que la ciencia moderna apenas comienza a vislumbrar, que las palabras portan energía, y no de forma metafórica, sino literal.
La vibración de una palabra trazada con la intención correcta puede alterar el campo energético de un objeto. Entonces señaló una palabra en particular, la rodeó con un círculo y me dijo: «Esta es la palabra para tu billetera, esta es la frecuencia que abre las puertas». Todo lo que voy a revelarte en este encuentro es solo el umbral. Si estás listo para tomar en serio estos pilares de prosperidad ancestral, yo he plasmado el sistema íntegro en mi obra titulado Este sistema, el código de la riqueza ancestral. No se trata de una recopilación de teorías, sino del manual exacto con los 10 pilares que las estirpes de nuestra tradición han empleado por 3000 años para edificar, custodiar y heredar patrimonios inquebrantables. El acceso a esta hoja de ruta está disponible ahora mismo en la descripción y en el primer comentario fijado. Te insto a obtenerlo hoy, pues el conocimiento que no se traduce en ejecución carece de valor real. Al principio, debo confesar que no lo apliqué de inmediato. A pesar del profundo respeto que sentía por mi abuelo, era joven y el escepticismo nublaba mi juicio. Sin embargo, años más tarde, cuando tenía 26 años y la presión financiera me asfixiaba, apenas logrando cubrir mi alquiler, aquella noche en el despacho regresó a mi memoria. Recordé la palabra. Recuperé el diario que mi abuelo me había legado antes de partir y seguí sus instrucciones con una precisión quirúrgica. Tracé la frecuencia sagrada sobre un pequeño trozo de pergamino y lo situé en mi billetera exactamente como él me había indicado. 3 días después recibí una llamada que transformó mi realidad financiera para siempre. No fue azar, ni una coincidencia afortunada. Fue la activación de una ley espiritual documentada durante milenios. Ese suceso marcó el inicio de mi misión. Me sumergí en las profundidades del Talmud, en los misterios del Zohar y en textos cabalísticos que la mayoría del mundo jamás llegará a conocer. Descubrí que el acto de trazar esa palabra hebrea era solo la superficie de un océano inmenso de sabiduría sobre la abundancia que nuestro pueblo ha protegido por siglos. ¿Por qué este saber permanece oculto? El Talmud enseña que el conocimiento sagrado solo debe entregarse a quienes poseen la vasija lista para recibirlo. Por generaciones, y estas enseñanzas se mantuvieron en círculos cerrados y grupos de estudio privados. No obstante, habitamos tiempos extraordinarios, y el mundo requiere esta luz más que nunca. Si has llegado a este video, no es una casualidad algorítmica, es una cita con tu destino. Si estás preparado para activar esta frecuencia en tu vida, manifiesta tu intención ahora mismo en los comentarios escribiendo: «Mi abundancia está activada». Yo leo cada uno de tus comentarios y deseo ver cientos de declaraciones de intención aquí mismo. Hazlo ahora, antes de que profundicemos en el secreto. Déjame decirte algo que sé sobre ti. Eres una persona que se esfuerza al máximo. Probablemente trabajas más duro que la mayoría de quienes te rodean. Te levantas cada mañana con la determinación de avanzar. Pagas tus cuentas a tiempo e intentas ahorrar con disciplina. Sin embargo, sin importar cuánto te entregues, te sientes que existe un techo invisible. Es como si una fuerza imperceptible te mantuviera anclado a un nivel específico. Cada vez que parece que finalmente vas a despegar, algo ocurre: un gasto imprevisto, una reparación mecánica, una factura de salud o una emergencia familiar. Parece un juego cruel del destino. Te da la esperanza suficiente para continuar, pero nunca la necesaria para alcanzar la verdadera libertad. Y lo más frustrante es el consejo genérico que recibes: esfuérzate más,
y ahorra cada centavo. Invierte en la bolsa, como si no lo hubieras intentado ya, o como si el problema fuera tu falta de inteligencia. No eres perezoso ni careces de capacidad. El problema es mucho más profundo y no tiene relación con tu ética laboral. Esta es la verdad que el mundo financiero tradicional oculta. El sistema en el que opera la mayoría jamás fue diseñado para que alcances la opulencia real. Y fue creado para mantenerte en un ciclo perpetuo de ganar para gastar y trabajar para consumir. Una carrera donde siempre estás persiguiendo, pero nunca llegas a la meta. Veo esto constantemente. Recibo a personas que han agotado todos los métodos convencionales, han leído todos los manuales de finanzas y han seguido a cada gurú de las redes sociales. Algunos avanzan por un tiempo, pero siempre terminan chocando contra el mismo muro. Y la razón es sencilla. Todos esos métodos se limitan a la dimensión física del dinero. Cuánto ganas, cuánto ahorras, cuánto inviertes, pero ignoran por completo la dimensión espiritual. En la dimensión espiritual es donde nace la verdadera riqueza. El Talmud nos enseña que el sustento y los medios de vida son decretados desde lo alto, y que nuestro esfuerzo en este mundo físico es simplemente la vasija a través de la cual ese decreto se manifiesta. Y esto significa que antes de que el dinero aparezca en tu saldo bancario, antes de que surja la oportunidad o de que el cliente te contacte, ya se ha tomado una decisión en el plano espiritual. Si no estás alineado con esa realidad superior, no importa qué tan duro trabajes o cuántas horas entregues, el flujo de abundancia permanecerá bloqueado por una obstrucción que no puedes ver, pero que hoy vamos a aprender a disolver. Antes de revelarte los pasos exactos, es imperativo que comprendas la magnitud de lo que estamos tratando. No estamos ante un juego superficial ni un truco pasajero que puedas probar por curiosidad y luego desechar. Cuando activas estas leyes ancestrales a través del método preciso que voy a describirte, fuerzas espirituales auténticas comienzan a movilizarse. Se producen desplazamientos energéticos reales que se manifestarán en tu vida física, siempre y cuando sigas cada instrucción con absoluta exactitud. Lo que distingue a este método de cualquier otro intento previo es su estructura de 5 pilares. Acción en el plano causal. Opera en el nivel espiritual, sanando la raíz del bloqueo financiero en lugar de solo maquillar los síntomas externos. Frecuencia del lenguaje sagrado. Utiliza las propiedades energéticas del hebreo, una lengua que ha demostrado durante milenios su capacidad transformadora sobre la materia. Participación intencional. Requiere tu presencia activa. Y no eres un espectador pasivo esperando un milagro, sino el co-creador de tu nueva realidad. Velocidad de respuesta. Los resultados son tangibles y rápidos. Habitualmente, las primeras señales de cambio aparecen en un margen de 72 horas. Accesibilidad universal. No necesitas pertenecer a la comunidad judía, ni poseer entrenamientos especiales o hablar el idioma. Solo requieres la voluntad de seguir mis instrucciones con precisión. El Talmud nos enseña una verdad profunda. El Creador moldeó el universo a través del habla, mediante palabras y letras. Cada carácter es un ladrillo de la creación, y hoy vas a aprender a usar uno de esos ladrillos para reconstruir tu propia vasija de abundancia. Lo que vas a recibir no es poesía, es el principio fundacional de la existencia. Cuando comprendes que las letras son los ladrillos de la realidad, y entiendes por qué trazar una palabra específica y situarla en un lugar preciso puede producir resultados tangibles y medibles en tu economía.
Antes de proceder, debes prepararte mental y espiritualmente. No se trata de alcanzar la perfección, sino de cultivar una intención nítida. Los 4 pasos de la preparación sagrada. 1. El tiempo del velo fino. Elige un momento sin interrupciones. Lo ideal es el alba, antes de que el sol despunte, y, de ser posible, antes de ingerir alimento o bebida. Y en la cábala, las horas previas al amanecer son cuando el velo entre dimensiones es más delgado y tu mente está libre del ruido del día. 2. La calma como vasija. Asegúrate de estar en paz. Si sientes ira, ansiedad o turbulencia, posterga el ritual. Estás programando un objeto espiritual y la frecuencia que emanes quedará impregnada en él. 3. Decretar, no suplicar. Define tu intención con claridad. No estás rogando por dinero ni suplicando al universo. Estás desbloqueando un canal de flujo que ya existe por derecho propio. Hay una diferencia abismal entre pedir desde la carencia y activar desde la autoridad. 4. Confianza en la tradición. Sigue los pasos con exactitud. Este método ha atravesado milenios. No requiere modificaciones, requiere tu certeza. La palabra que vas a trazar es Parnashá. En la superficie significa sustento, pero en la profundidad de la cábala, y es un código compuesto por 5 llaves maestras que abren diferentes dimensiones de tu economía. La primera llave, P, el decreto. Representa la boca o la palabra. Es el poder de dar orden a tu realidad. Nos enseña que la riqueza comienza con lo que declaras y la autoridad con la que hablas sobre tu futuro. La segunda llave, Resh, la mentalidad. Representa la cabeza. Es tu conciencia financiera. Sin una mentalidad de abundancia, el dinero que llegue se escurrirá entre tus dedos. Y esta llave calibra tu mente para ver oportunidades donde otros ven crisis. La tercera llave, Nun, la continuidad. Representa la capacidad de sostener. No sirve de nada ganar mucho un día si no puedes mantenerlo. Esta letra activa la constancia y la fidelidad necesarias para que tu prosperidad no sea pasajera, sino duradera. La cuarta llave, Samesh, el soporte. Representa un círculo de protección o apoyo. Es la infraestructura invisible que sostiene tu mundo. Y nos recuerda que nadie prospera solo. Necesitas una base sólida y el respaldo de las leyes universales para que tu estructura financiera no colapse. La quinta llave, She, la chispa vital, representa el aliento. Es lo que le da vida a tus proyectos. Puedes tener el mejor plan de negocios, pero sin esta fuerza animadora, tus esfuerzos estarán muertos. Esta llave infunde energía y propósito a todo lo que emprendes. Lo que estás por descubrir no es literatura ni metáfora. Chi es la base de la ingeniería de la existencia. Cuando comprendes que los caracteres sagrados son los átomos de la realidad, entiendes por qué trazar una frecuencia específica en un punto exacto genera resultados que puedes medir en tu cuenta bancaria. Antes de mover un solo dedo, debes preparar tu vasija interna. No buscamos perfección, buscamos claridad de comando, el protocolo de preparación 1. El momento de la transmisión. Encuentra un espacio de silencio absoluto. La ventana ideal es la madrugada antes del amanecer y estrictamente antes de haber ingerido cualquier alimento o bebida. En la cábala, estas horas son cuando el velo dimensional es más delgado y la rueda del mundo aún no ha contaminado tu frecuencia con sus distracciones. 2. La calibración emocional. Debes estar en un estado de neutralidad total.
Si hay rastro de ira o ansiedad en ti, detente y espera otro día. Recuerda que estás programando un objeto energético. Tu estado actual es la tinta invisible que quedará grabada en él. 3. Decretar, no suplicar. Establece tu intención antes de comenzar. Tú no estás rogando por migajas ni pidiéndole favores al universo. Estás reabriendo una compuerta que te pertenece por linaje, permitiendo que el flujo que ya existe vuelva a correr hacia ti. 4. Certeza absoluta. No cuestiones los pasos por extraños que parezcan. Esta tecnología ha servido a nuestra estirpe por milenios. No necesita mejoras, y necesita tu fe inquebrantable. La frecuencia que vas a activar es la palabra Parnashá. En el mundo físico se traduce como sustento, pero en la tradición oculta, cada una de sus partes activa una dimensión distinta de la abundancia. El decreto, P, es la llave que activa tu autoridad para ordenar la realidad. Nos enseña que la riqueza empieza con el poder de tu palabra y lo que te atreves a declarar. La visión, Resh, calibra tu centro de mando mental. Yu es la capacidad de detectar el oro donde otros solo ven arena, alineando tu conciencia con las oportunidades de alto nivel. La resiliencia, Nun, activa la continuidad. No queremos una ganancia pasajera, queremos un flujo que se sostenga y crezca con el tiempo, sin importar las tormentas externas. El soporte, Sameh, establece el círculo de protección sobre tu patrimonio. Es la infraestructura invisible que asegura que tu riqueza tenga una base sólida y no se colapse. El aliento, es la chispa que da vida. Infunde energía y propósito a tus proyectos para que no sean solo números, sino un legado vivo que respira. Al trazar estas letras en secuencia, no estás simplemente escribiendo. Estás construyendo una antena espiritual diseñada para sintonizar la energía del sustento directamente en el objeto que la contiene. He visto cómo este código transforma billeteras vacías en auténticos imanes de prosperidad inesperada. Esta es la frecuencia que mi abuelo me reveló en la penumbra de su despacho, la misma que cambió mi destino para siempre. Elemento 1. El soporte de la intención. Debes plasmar este código en un trozo pequeño de papel blanco impecable o pergamino. Regla de oro. Prohibido el papel rayado o de colores. Debe ser blanco y puro. Dimensiones. El tamaño debe permitir que repose en tu billetera sin necesidad de doblarlo. Si es inevitable, realiza un solo pliegue. La tinta. Usa bolígrafo o pluma de tinta negra o azul oscuro. Jamás uses lápiz. Y pues el grafito carece de la permanencia necesaria para un decreto que busca ser eterno. Elemento 2. El sello del pacto. La sal de mar. El segundo componente es un solo grano de sal de mar, no sal de mesa común. En nuestra tradición, la sal ha estado ligada al concepto de alianza desde los tiempos del templo. El Talmud se refiere al pacto de sal como un vínculo inquebrantable y eterno. Al situar ese grano de sal junto al código en tu billetera, le estás sellando tu intención con un compromiso sagrado. Le estás comunicando al mundo espiritual que esto no es una petición casual, sino un acuerdo vinculante con la fuente de toda abundancia. Además, la sal posee propiedades de transmutación. Si tu billetera ha estado cargada con la energía de la deuda o la escasez, ese grano purificará el espacio para la nueva frecuencia. Un solo grano es suficiente. Elemento 3. El templo de tu sustento, la billetera. Antes de introducir nada, y debes preparar el receptáculo. Vacía tu billetera por completo.
Retira cada tarjeta, cada recibo viejo, cada billete arrugado y esas tarjetas de lealtad que no has usado en años. El desorden en tu billetera es el reflejo del desorden en tus finanzas. Limpia el espacio físico para permitir que el espacio energético se expanda. Solo después de purificarla, organiza con pulcritud lo que decidas regresar a ella. Conserva solo lo esencial. Tu billetera no es un simple accesorio, es un vaso de prosperidad. Y como todo recipiente sagrado, funciona mejor cuando está impecable y organizado. Si tu billetera está rota o desgastada, reemplázala. Nadie guardaría un vino precioso en una jarra agrietada. No intentes activar tu abundancia en un objeto dañado. El cuarto elemento es tu aliento. Esto te sorprenderá, pero en la Cábala tu respiración es una de las herramientas más potentes. La palabra hebrea para aliento, neshima, comparte la misma raíz que neshama, y que significa alma. Al exhalar con intención sobre un objeto, estás infundiendo literalmente tu energía vital en él. Sigue este procedimiento con reverencia y exactitud. Paso 1. El centro del silencio. Siéntate en un lugar tranquilo con tus elementos frente a ti. El papel blanco, la tinta negra, el grano de sal de mar y tu billetera purificada. Cierra los ojos y toma 7 respiraciones profundas. El 7 es el número de la completitud en nuestra tradición. Siente cómo, con cada inhalación, la te vuelves más presente, dejando atrás cualquier rastro de duda o miedo. Paso 2. La columna de la misericordia. Abre los ojos y toma la pluma con tu mano derecha. En el árbol de la vida, el lado derecho representa a Gesed, la columna de la misericordia y la generosidad infinita. Es el canal por donde fluye la abundancia. Antes de escribir, declara con firmeza, ya sea en voz alta o en tu mente: abro las puertas de la Parnashá, soy un canal para la abundancia divina. Es lo que fluye hacia mí y llega a través del pacto eterno. Paso 3. El trazo de la luz. Escribe la palabra Parnashá con lentitud deliberada. Cada letra es un conducto de energía y debe ser formada con conciencia. Es vital que lo hagas a mano, no impreso. El trazo manual crea un puente directo entre tu alma y el papel. Mientras escribes, visualiza una luz dorada fluyendo desde tu mano, cargando cada trazo con energía cálida y radiante. Y paso 4. El sello del pacto. Coloca el grano de sal en el centro de la palabra escrita y decreta: sello este pacto de abundancia con sal, tal como los antiguos sellaron su alianza en el altar. Mi sustento es eterno, inquebrantable y constante. Trata ese pequeño grano con reverencia. Aunque sea diminuto, carga el peso de una promesa milenaria. Paso 5. La infusión de alma. Aquí es donde interviene tu aliento. Acerca el papel a unos 8 centímetros de tu boca. Inhala profundamente por la nariz y al exhalar lentamente por la boca sobre el papel, visualiza tu aliento como un vapor dorado que baña las letras, activándolas y uniendo la sal a tu intención de forma definitiva. Paso 6. El encuentro de los patriarcas. Realiza esta infusión de aliento 3 veces, 3 exhalaciones, 3 activaciones. El 3 simboliza la fuerza de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Representa el cordón de 3 hilos, que, como dice nuestra tradición, es imposible de romper. Ahora, levanta con cuidado el grano de sal. Si es necesario para que quepa en tu billetera, dobla el papel una sola vez. Coloca el grano de sal dentro del pliegue, de modo que quede protegido por el código. Desliza este pergamino en el compartimento más profundo de tu billetera, idealmente cerca de donde guardas el efectivo de mayor valor.
Es como plantar una semilla en tierra fértil. El código debe estar en contacto con la energía del sustento que ya posees para multiplicarla. Paso 7. La sintonía del corazón. Cierra tu billetera y tómala entre ambas manos, presionándola firmemente contra tu pecho, a la altura del corazón. Cierra los ojos por última vez y decreta: bendita sea la fuente de toda providencia. Recibo mi parnashá con gratitud, con certeza absoluta y con el corazón abierto. Así es y así será. Mantén la billetera contra tu corazón durante 30 segundos. Siente el calor, la vibración y la activación ocurriendo en el nivel más profundo de tu ser. Paso 8. La ley del silencio. Guarda tu billetera y continúa con tu jornada. Aquí está la advertencia crucial. No abras la billetera para revisar el papel. No le muestres a nadie lo que has hecho. No hables de este ritual durante al menos 72 horas. La energía requiere gestarse sin interferencias externas. El Talmud nos enseña una gran verdad. La bendición solo reside en aquello que está oculto a la vista. Deja que este proceso trabaje en el silencio protector. El silencio es el sello final que garantiza que la frecuencia no se disperse. Para este cierre de guión, nos enfocaremos en la precisión de las señales y la ética de la abundancia, utilizando un lenguaje que proteja la integridad de tu canal Revelaciones Judías y eleve la percepción de tu marca personal. Tras la activación, comenzarás a notar pequeñas sincronías. Un contacto mencionando una oportunidad financiera de la nada. Encontrar capital en un lugar olvidado o recibir un reembolso inesperado. Estas son las primeras señales de que el canal se está abriendo. Entre el tercer y el séptimo día, los resultados tangibles se manifiestan. Ingresos imprevistos, una oferta laboral, un cliente que regresa o una deuda que se reduce milagrosamente. Presta atención a cada detalle. El universo suele entregar la abundancia por caminos que no imaginas, así que no te obsesiones con la forma en que llegará. Y simplemente mantén la vasija abierta para recibir desde cualquier dirección. En un ciclo de 30 días, la transformación será evidente. Tu ansiedad financiera habrá disminuido drásticamente y las oportunidades empezarán a buscarte a ti, en lugar de tú perseguirlas a ellas. Antes de que procedas, es vital que escuches estas advertencias con total seriedad. 1. La pureza de la intención. No realices este ritual con codicia o malicia. La energía que imprimes en esta activación es un reflejo de tu alma. Y si tu intención es pura, si buscas prosperidad para vivir con dignidad, proveer a tu familia y extender tu mano al necesitado, los resultados serán potentes y luminosos. Pero, si te acercas a esta sabiduría con el deseo de acaparar, explotar o ganar a costa del dolor ajeno, la energía se revertirá. 2. La ley del retorno. En nuestra tradición, el dinero es energía en movimiento. Si intentas estancar el flujo por puro egoísmo, el canal se obstruirá con más fuerza que antes. Y la abundancia judía se basa en ser un canal, no un depósito. Cuanto más permitas que la bendición fluya a través de ti hacia otros, más grande será el flujo que recibas de lo alto. Aprendí esto por mi propia cuenta al inicio de mi formación. Hubo una etapa en la que mi único norte era la acumulación personal, el deseo de tener más por el simple hecho de poseer. Cada método que intenté se volvió en mi contra hasta que comprendí que debía rectificar mi intención. Y el Talmud es tajante en este punto. Aquel que persiga la riqueza por sí misma verá cómo ésta huye de él. Pero aquel que persiga un propósito elevado
verá cómo la prosperidad lo sigue como su propia sombra. No retires el código de tu billetera durante al menos 40 días. En nuestra tradición, el 40 es un número de transmutación completa. 40 días del diluvio, 40 años en el desierto, 40 días en el monte Sinaí. Y representa el tiempo necesario para que una realidad sea destruida y una nueva sea construida. Si retiras el papel antes, interrumpes el proceso y la activación quedará incompleta. Pasado este ciclo, puedes renovar el ritual o dejarlo de forma indefinida. Evita que otras personas manipulen tu billetera durante este periodo. Tu billetera ya no es un accesorio común. Ahora es un recipiente sagrado que porta tu firma energética personal y tu alianza con la abundancia. La energía de un tercero, especialmente si carga negatividad, escepticismo o envidia, puede interferir con la frecuencia del código. Mantén tu billetera cerca de ti y trátala con la reverencia que merece un objeto de poder. El Talmud enseña que a mayor conocimiento, mayor es la responsabilidad. Se te ha confiado una sabiduría milenaria, y el uso que le des determinará los frutos que verás en tu realidad. Hay una enseñanza en el Zohar, el texto central de la Cábala, y que afirma que el universo entero fue moldeado a través de combinaciones específicas de letras. Cada evento, cada objeto y cada circunstancia en nuestra vida está ligada a una frecuencia espiritual determinada. Cuando estudié este pasaje por primera vez con mi abuelo, no alcancé a comprender sus implicaciones totales, que no somos víctimas del azar, sino arquitectos que pueden aprender a manejar los ladrillos de la realidad. Tras décadas aplicando estas enseñanzas, y hoy las comprendo a un nivel que el lenguaje apenas alcanza a rozar. Lo que esto implica para ti es profundo. El código que has situado en tu billetera no es un amuleto de la suerte. Es tecnología espiritual de precisión. Es una combinación de frecuencias que conecta tu recipiente físico con la fuente inagotable de toda provisión. No estás manipulando el destino. Simplemente estás despejando un canal que siempre estuvo ahí, pero que fue obstruido por la duda, la ignorancia y el peso de un mundo que ha olvidado estas verdades milenarias. Seré honesto contigo. Hubo una etapa en mi vida, incluso después de que mi abuelo me lo enseñara todo, en la que dejé de practicar. Tenía unos 30 años y me sentía cómodo. Pensé que ya sabía lo suficiente y que el éxito era una inercia que se mantendría sola. Creí que la vasija que tanto me había costado construir se llenaría por siempre sin necesidad de mi atención. Pero el universo tiene leyes que no perdonan la arrogancia. Lentamente, y sin que apenas lo notara, el flujo empezó a secarse. Las oportunidades que antes llegaban a raudales se desvanecieron como humo. El dinero volvió a escasear, y las puertas que antes estaban abiertas de par en par se cerraron con un estrépito silencioso. Me sentía confundido y frustrado. Poseía la sabiduría técnica en mi cabeza, pero había dejado de encarnar su frecuencia en mi corazón. Y había olvidado que la llave solo funciona si decides insertarla en la cerradura cada día. Una madrugada, mucho antes del amanecer, en ese instante donde el mundo aún duerme y el silencio es absoluto, sentí una fuerza poderosa, casi magnética, que me empujaba de vuelta a la fuente. Era un llamado de mis ancestros, una urgencia que no permitía más demoras. Fui a mi despacho, en penumbra, y con manos temblorosas recuperé el diario encuadernado en cuero de mi abuelo. Al abrirlo,
y el aroma del papel antiguo pareció despertarme de un largo letargo. Comencé de nuevo, desde cero, con la humildad de un principiante. Tracé la frecuencia de la Parnashá con una intención renovada. Realicé el ritual con la solemnidad que merece lo sagrado. Sellé la alianza con ese grano de sal que representa lo eterno. 4 días después, ni uno más ni uno menos, recibí una llamada que no solo trajo una oportunidad financiera, sino que abrió un capítulo de expansión sin precedentes en mi existencia. En ese instante, frente a la evidencia de lo invisible, juré que jamás volvería a abandonar este camino. Comprendí que la disciplina es el precio de la libertad. He cumplido esa promesa cada día desde entonces. Durante los últimos 40 años, esta práctica no ha sido una opción. Ha sido el cimiento inamovible de mi prosperidad y la brújula que guía mi destino.